¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo arreglé las tapas de mis puertas del coche. Muchos van a decir, pero se ve medio feo. ¿Cuál se ve medio feo? Mucha gente me ha dicho, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Si se ve perro porque es algo diferente. Pero ustedes lo van ustedes los checan, lo ven y si les late, pues lo hacen. Y si no, pues no pasa, ¿verdad? O sea, manda. Si les gusta, dejen su like y nos vemos, banda. Bueno, bandita, aquí en esta parte, lo primerito que debemos de hacer es quitar las puertas en sí. Empezamos primero con lo que es el quitado de todas las piezas de plástico para poder desarmar la tapa. Ahí en esa parte de ahí, disculpen, ahí hubo un pequeño por ahí la ando regando. Bueno, eso es primero que nada para quitar el plástico y para acceder a los dos tornillos que están ahí. Ahí tenemos dos tornillos, los cuales son los que sujetan, en sí son los primordiales, sujetan toda la tapa de la puerta. Entonces, estos se quitan con un desarmador de cruz. Primero, antes que nada, al llegar al desarmador hay que quitar esta pieza de aquí. Esta pieza es muy muy importante de quitarla, si no, no podemos quitarla. Quitar los tornillos, por así decirlo. Entonces desprendemos con mucho cuidado porque todas estas piezas son de plástico y corren el riesgo de quebrarse muy fácilmente. Entonces vamos desconectando todo. Como pueden ver, ahí va ese conector. Ahí nos dice, ahí mismo les enseñé cómo quitar el conector. Entonces ahora sí procedemos a quitar los tornillos. Esos tornillos pues son de cruz, muy fácilmente se quitan. Entonces, ya que los vamos quitando, pues vamos adelantando. Son los tornillos ahí donde señalé precisamente. Nos vamos adelantando y bueno, aquí continuamos quitando los tornillos. Por lo que ven, pues ahí me estaba costando sacar un tornillo. Ahí el plastiquito no se dejaba. Bueno, también en la parte de abajo de las puertas hay otros dos tornillos más que ahorita más adelante me voy a dar cuenta. Ahorita todavía no me doy cuenta porque es la primera vez que quito la tapa. Entonces, pues así, pues haciéndolo te enseñas, como quien dice, ¿no? Entonces ahorita me doy cuenta que hay otros dos tornillos ahí abajo, pero estos son de Torx, son de la estrellita, para que tengan en consideración eso, ¿va? Bueno, banda, y como ven, aquí traje las diferentes medidas de Torx para ver cuál es el que le queda para poder quitar los dos tornillos de abajo, como les digo, de la tapa de puerta. Una vez quitando estos dos tornillos, ya debe de salir fácilmente la tapa de la puerta. Aquí en este punto vamos desprendiendo la tapa de sus grapas. Una vez que las quitamos todas, como pueden ver, ya está la tapa casi para desprenderse completamente. Nada más tengan cuidado de no tratar de arrancarla porque tiene unos como ganchos que son como de plástico. Asómense un poquito también cuando lo vayan a hacer, lo hacen, se fijan cómo está para que vean, porque aquí no les pude grabar porque apenas está nuevo. Pero sale hacia arriba, le dan el jalón hacia arriba y hasta donde puedan tirar de él, porque no lo hagan tanto porque están los cables todavía de los controles de las ventanas y de los botones de los seguros. Entonces una vez que pueden retirar la tapa, pues ya se dan cuenta que ahí están conectados todavía. Hacen todas quitan desconectan todas las conexiones que están ahí. Una es del cable del chicote que abre la puerta y las otras dos son dos chupones, uno de los botones de los seguros y otro
Una vez que quitan las tapas, ahorita les muestro qué cuáles son los componentes que tienen que desconectar. Son, aquí les enseño, miren. Hay que desconectar la luz que indica la alarma, el chicote de la puerta, la que abre la puerta, los botones de los espejos y de los seguros, y el otro botón que va acá abajo donde va la jaladera. Muy bien, amigos, y para quitar el panel que está forrado de tela hay que quitar varias cosas de la tapa de puerta. Aquí estoy quitando lo que es la manija. La manija tiene varios tornillos, como 2 o 3 tornillos tiene, del tipo Torx. Estos los desatornillamos y quitamos lo que es la pieza en sí, porque esta pieza está adherida a lo que es el pequeño panel que vamos a quitar de la tapa, el que está forrado de tela, el que vamos a reemplazar, el que vamos a renovar, como quien dice. Entonces ya una vez que lo quitamos, ya lo guardamos por ahí porque es muy importante, no lo vas a perder, no lo vas a quebrar, son de las cosas que debe de cuidar uno. Y así es, amigos, para quitar este pequeño panel que está forrado de tela, vamos a utilizar una broca porque está remachado todo alrededor del panel, está remachado con plástico, con remaches de plástico. Entonces la única manera de poder quitar estos remaches es con una broca. No recuerdo la medida, no sé si es 5 octavos, ustedes checan qué medida es, pero les va a tocar en este caso ir todo alrededor del panel como lo estoy haciendo yo aquí, y ir remache por remache, remache por remache, ir quitándolo uno por uno para que simplemente este panel se pueda desprender de la tapa de puerta, ya que está, por así decirlo, está soldado. Entonces, les voy a adelantar aquí el pequeño proceso. Son varios remaches los que tienen que hacer de esta manera, y pues uno por uno, y tengan mucha paciencia porque sí es algo tedioso, ¿vale, banda? ¿Qué onda, amigos? Aquí en este punto quisiera yo recalcarles algo muy importante al momento de estar con el taladro. Tengan mucho cuidado de no pasarse o llegar a un límite, porque si se pasan van a agujerar todo completito. Muy bien, amigos, y en este punto es donde se pueden dar cuenta de donde ya casi llegamos al final de quitar el panel de la tapa de puerta, el que está cubierto de tela. Entonces, aquí todavía no me deja sacar bien el panel porque me doy cuenta de que todavía tiene algunos remaches y algún plástico todavía pegado. Entonces, hay que ahí intentar hasta que salga el panel. Como está entre el revistero y la tapa de puerta sosteniéndolo, por eso es que no quiere salir, pero ahorita sale. Ahorita les muestro cómo es que queda, ¿sale, amigos? Muy bien, amigos, ya cuando llegamos a este punto, como pueden ver, ya casi estamos a punto de sacar la tapa. Ya nada más es cosa de botar los remaches, ya que están perforados, y
Listo. Ahí es donde sale el pequeño panel que tiene la tela. Ahí te dan, ahí nomás estoy revisando que todo bien, que no haya pasado nada más de lo que no. Y perfecto. Ponemos la tapa de la puerta a un lado. Aquí les muestro cómo es que está el panel. Este es el panel que vamos a quitarle toda la tela. Tenemos que limpiarlo, quitarle toda la tela y dejarlo listo para el siguiente proceso. Esperemos que les guste cómo se está haciendo todo este relajo. Y cabe mencionar que también todo este proceso es para todos los coches que son del grupo BAG, ya que todos los coches están de esta manera instalados las tapas de las puertas. Entonces, por ahí si les ayuda esto, ya sea como para un Jetta, un Golf, para los Ibizas, todo esto es el mismo procedimiento: quitar tapa de puerta y quitar el panel de la puerta para que pueda uno acceder a lo que es el recubrimiento de vinil y todo eso. ¿Sale, banda? Entonces, ahí estamos. Ahorita les enseño cómo es que queda todo el procedimiento aquí. Al quitar todas las piezas de plástico que lleven tornillos, les recomiendo que pongan los tornillos de vuelta donde pertenecen. Asimismo, para que no pierdan los tornillos, ya que estos tornillos son muy difíciles de conseguir a veces. Si tienen un yunque cerca, pues sí los pueden conseguir tal vez, pero si no lo tienen o así, guarden todos los tornillos donde mismo. Estos tornillos se los quité a la pieza que quité del panel, entonces hay que guardarlo, hay que ir guardando y llevar un procedimiento poco a poco de todos los tornillos para que volvamos. Muy bien, ya después de quitar eso, pues como pueden ver, la tela se quita muy fácilmente ya que ya no sirve. Esto es una cochinada lo que queda. Hay que después limpiar todo este relajo, lavarlo con desengrasante. Esta tapa la pueden lavar sin miedo al éxito, pueden limpiarla, pueden lavarla con agua, es de plástico, no le pasa nada. Entonces, ustedes límpienla como ustedes puedan, ya sea con un cepillo, jabón, agua, desengrasante, todo lo que puedan. Quítenle todo eso para que puedan trabajar bien en este panel. ¿Sale, banda? Ahí estamos entonces. Aquí ya me traje yo todo para hacer la limpieza de este panel. Me traje desengrasante, un trapo, y más adelantito me doy cuenta de que solamente así no va a ser suficiente. Entonces yo agarré el panel y me lo llevé a lavar al lavadero. Así es solamente como lo vamos a poder hacer. Muy bien, amigos, ya que llegamos a este punto donde lavamos bien el panel de la puerta, pues lo dejamos secar y todo, y entonces empezamos a aplicar aquí el pegamento. El pegamento de contacto trabaja de la siguiente manera: es precisamente de contacto, hay que aplicarlo en las dos partes, aplicarlo tanto como en el panel como en la tela, y esperamos a que se oríe. Orearse, ¿qué significa orearse? Pues que dejar que se seque. Y es de contacto porque lo vas a checar que ya está listo cuando lo tocas con tus dedos y el pegamento ya no se te viene en los dedos. Eso es que ya está listo para hacer contacto con la otra pieza, con la otra parte. Entonces, así es como le vamos a hacer ahorita. Les muestro cómo queda. Mientras voy a adelantar un poco el video para que no se haga tan largo este video.
Gracias, seguimos. ¿Sale, banda? Gracias. Muy bien, amigos. Y aquí pueden ver que ya estoy poniendo lo que es el pegamento a la parte del vinil. Ahí ponemos el pegamento en todo lo que es el vinil. Así es que lo hacen para que después puedan dejarlo secar. Sale, banda, así es que nos vemos. Muy bien, amigos, y después del procedimiento que les enseñé en los dos clips pasados, vamos a empezar a pegar lo que es el vinil al panel de la tapa de puerta. No soy ningún tapicero profesional, ni mucho menos. Yo nada más intento hacerlo como, ahora sí que como sentido común, hacerlo tratar de hacerlo de la manera más fácil, más que nada. Porque para esto hay que tener mucha paciencia, es lo que yo noté. Entonces, si no tienes paciencia, o mejor mándalo a un tapicero. Pero llévale la pieza para que no te cobren tan caro. Le llevas las 4 piezas y listo. Sabes que te va a quedar bien y ya tú, si no queda bien, pues tú puedes reclamarle a alguien, por así decirlo. Entonces yo aquí en el procedimiento que estoy haciendo ahorita, pues yo estuve pegando, despegando. Esto es lo bueno que tiene el pegamento en contacto, que puedes pegar y despegar, utilizarlo, moverlo. Eso es lo que tiene este pegamento, que de esa manera puedes estarlo utilizando y no se te queda pegado tan fácilmente. Pero ahorita regresamos, banda, ¿sale? Y bueno, amigos, ya llegamos a este punto. En este punto es donde empiezo yo a darle con lo que es la pistola de aire caliente y empiezo a moldearlo a la forma del panel. Como pueden ver, me está costando un poquito de trabajo. Aquí en este momento es donde me estoy empezando a dar cuenta y digo, ¿en qué lío me metí? Yo dije, pues hay que hacerlo, ya estamos aquí y me faltan todavía 3 más de esta manera. Entonces digo, chin, pues hay que darle. Y continuamos, amigos. Ahorita les enseño cómo va quedando el resultado y les voy a adelantar el video en cámara rápida para que no se alargue tanto el video. ¿Sale, amigos? Bien, ya aquí en este punto ya estoy enfadado, ya estoy diciendo, ya esto ya valió más. ¿Saben qué? Ya estuvo, voy a regresar todo de vuelta, no voy a hacer nada, ya me enfadé y en eso se me vino una idea. Dije, ¿y si hacemos de esta manera? Así es que vámonos a esa forma de hacerlo, ¿sale, amigos? Ya estamos de vuelta. ¿Recuerdan que les dije al principio del video que iba a ser algo diferente? Pues hasta el punto donde estaba yo tratando de poner el vinil, eso no era nada diferente. Y que les dije, ¿saben qué? Se me viene una idea nueva y esta es la nueva idea. Obviamente ya lo tengo terminado, pero les voy a enseñar.
cómo es que hice el procedimiento, porque no grabé este procedimiento. Sí lo grabé, pero se me perdió de la tapa, ya lavado, ya limpio, como les mencioné. Y vamos a utilizar esto mismo. Es body. Van a decir, no manches, ¿cómo vas a usar body? Tengo miedo. Así, muy sencillo. Van a ver el acabado. Entonces, agarramos lo que es el body, lo destapamos. Ponemos aquí así. Hay dos maneras de aplicar este body. La primera es con la pistola y aire a presión. Haz que hay que empapelar y es un relajo para tener un lugar donde hacerlo para no manchar todas las cosas, ¿verdad? Y la otra es artesanalmente con brocha y un pequeño plástico. Entonces la manera es la que vamos a hacer. Voy a acercar un poco la cámara y veamos, ¿sale, onda? Muy bien, ya estamos más cerca aquí. El procedimiento es el siguiente. Lo puedes aplicar de diferentes maneras, pero la cosa es que no se vea el brochazo. Yo lo apliqué de esta manera. Agarro un poquito en la brocha y lo voy aplicando así. Lo voy aplicando así, de tal manera que se vea ese terminado corrugado, texturizado y sean dadivosos. Échenle bastantito, no le echen poco, échenle bastante para que no se vean también los cuadritos del material. Cuando lo quiten se van a dar cuenta de los cuadritos del material. Si se están viendo ahí ya llevo esta parte. Fíjense cómo voy recubriéndolo. Ustedes van a decir, esa madre se va a ver bien culebra, no me va a gustar nada, cómo va a ser el acabado. Bueno, ya que lo vean puesto, terminado, les va a encantar. Ahorita les voy al ratito, ya que termine de hacer esta pieza y que vean cómo quedó seca y todo, les voy a enseñar ya el acabado final ya puesto en lo que son las tapas de las puertas. ¿Sale, banda? Adelanto este video un poquito y nos vemos más adelante. Muy bien, amigos, miren, y así es el terminado de la aplicación. Se va a ver de esta manera como onduladito, corrugado, pero esa es la forma que yo le di para que se viera de esta manera. De otra manera se ven los brochazos muy feos y no me gustaba cómo quedaba. Esta es la diferencia entre cómo estaría el panel normal y aquí ya con la aplicación del body en brocha. Ya que lo vean en el coche van a ver que se ve muy padre. Pero amigos, los dejo con esta toma y seguimos con el video. Muy bien, bandita, ya estamos aquí de vuelta viendo la pieza. Ya está seca la pieza, ha pasado como una hora y ya está totalmente seca, miren. Ya la podemos tocar y así le vamos a hacer a todas las piezas este procedimiento. Si les gusta, ahorita al ratito les voy a enseñar cómo es que quedaron todos los paneles ya puestos. Recuerden que pueden utilizar el body puede ser ya sea gloss o puede ser mate, hay de diferentes tonos y aplíquenlo de esa manera y así es como les va a quedar, banda. ¿Sale? Seguimos. Muy bien, amigos, después del procedimiento que acaban de ver, ahora sigue el recolocar todas las piezas de regreso a sus lugares, es decir, los paneles, colocarlos de vuelta a lo que son las tapas de las puertas. Estos los van a hacer utilizando el método de soldadura con plástico, ya sea con cautín y con plástico que ustedes tengan ahí, o con cinchos, que es lo que yo hice. Derrites el cincho en el remache y lo vas llenando con el cincho con plástico derretido y así sucesivamente lo vas haciendo hasta que rellenas el huequito y vas de uno tras uno. Les voy a dejar unas fotos aquí para que vean más o menos cómo fue que es el método de
de soldadura. Y pues les voy a mostrar ya al final, ahorita en el siguiente clip, ahora sí, para que vean cómo quedó quedaron las puertas para que las vean. Ah, y aprovechando, yo aproveché para meterle una vez, cambiarle bocinas, hacerle insonorizado y todo eso que se le hace a los coches para que suene mejor el audio. Entonces aprovechen si veis que lo quieren hacer y de una vez. Y lo dejo con estas tomas de las puertas y hasta luego amigos.